Un mundo feliz. Autor, Aldous Huxley. Género, novela. Ambientada en Londres. Fecha de publicación, 1932. ¡Oh, qué maravilla! ¿Cuántas criaturas bellas hay aquí? ¿Cuán bella es la humanidad? ¡Oh, mundo feliz! En el que vive gente así. Un mundo feliz, en inglés, Brave New World, es la novela más famosa del escritor británico Aldous Huxley, publicada por primera vez en 1932. La novela es una distopía que anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, manejo de las emociones por medio de drogas, soma, que, combinadas, cambian radicalmente la sociedad. El mundo aquí descrito podría ser una utopía, aunque irónica y ambigua. La humanidad es ordenada en castas donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social, saludable, avanzada tecnológicamente y libre sexualmente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. El título tiene origen en una obra del autor William Shakespeare, La Tempestad, en el acto V, cuando Miranda pronuncia su discurso. La importancia del libro en la vida de Huxley lo lleva a escribir más adelante 1958 un libro de ensayos y consideraciones relativas bautizado como Nueva Visita a un Mundo Feliz, Brave New World Revisited, donde aborda detalladamente los diferentes problemas socioeconómicos que dieron impulso a la creación de su novela futurista. Un Mundo Feliz ocupa el quinto puesto en la lista de las 100 mejores novelas de la Modern Library del siglo XX. Argumento. La novela comienza con un grupo de estudiantes que visitan la central de condicionamiento de Londres, donde un científico les muestra la técnica de la reproducción artificial. Por medio de ella comprenden que la organización de la sociedad es determinada desde el nacimiento. El Estado mundial manipula la reproducción para garantizar personas perfectamente adaptadas a su posición social, designados con letras del alfabeto griego desde los alfa, destinados a la dirigencia, hasta los épsilon, diseñados para las tareas más peligrosas y repetitivas. Esta planificación de tipo genética se complementa mediante el condicionamiento por medio de la hipnopedia, la enseñanza durante el sueño, que inculca consignas, y la educación. Más adelante aparecen los protagonistas, entre ellos Bernard Marx y Lenina Crowley. Los dos personajes, cuyos nombres, Lenina Crowley y Bernard Marx, hacen alusión al líder de la Revolución Socialista Soviética, Lenin, y al padre del materialismo histórico, Karl Marx, presentan puntos de vista opuestos de esta sociedad. Lenina es la perfecta ciudadana, feliz y neumática, conforme con su comportamiento, cumpliendo su función en la sociedad, que se relaciona con cuantos hombres le sea posible, pero bastante incapaz de ejercer su libertad de pensamiento. Ella no reconoce su amor por el salvaje como un conflicto emocional con su acondicionamiento. Por oposición, Bernard Marx tiene algo del forastero, intelectualmente más listo que los demás, alfa más, su inteligencia hace que no responda al condicionamiento, pero físicamente es más pequeño que el alfa medio. Se enfrenta, o al menos cree enfrentarse, a problemas sociales incluyendo el rechazo social por parte de las mujeres de su casta y falta de respeto por parte de las castas inferiores. Como resultado, se ha convertido en un inadaptado social, avergonzado cuando trata de conseguir citas con mujeres, desinteresado por los deportes, prefiere ser infeliz a tomar soma y a menudo expresa opiniones de inconformismo. El comportamiento inaceptable de Bernard lo mete en problemas con su jefe, el director del laboratorio de incubación y acondicionamiento. Sin embargo, Bernard obtiene permiso para visitar la reserva salvaje, donde lleva a Lenina. La segunda mitad de la novela comienza con la visita a la reserva. Es aquí donde se presenta el otro protagonista de la novela. Ion el salvaje es el hijo de dos ciudadanos del mundo civilizado, es el resultado de un error accidental en el método anticonceptivo. Pronto se verá que su padre no es otro que el jefe de Bernard. Este estaba de visita en la reserva cuando su madre se perdió, quedándose allí sola, dio a luz a Ion. Él creció con el estilo de vida de la tribu de los Zuni, indios pueblo, poblaciones sedentarias que habitan en el sudoeste de los Estados Unidos, y su religión, que es una mezcla entre creencias Zuni y cristianas.
Sin embargo, también recibe la influencia de la educación que le da su madre, que le enseñó a leer, y del descubrimiento de las obras de William Shakespeare. El choque cultural que resulta cuando el salvaje es llevado a la sociedad del mundo feliz, como lo llama inicialmente, provee un conducto para que Huxley compare los valores de la sociedad con los nuestros y señala los mayores defectos de la sociedad del mundo feliz. El punto clave de carácter moral del libro gira alrededor de dos problemas diametralmente opuestos. El primero, y el más obvio, es que para asegurar una felicidad continua y universal, la sociedad debe ser manipulada, la libertad de elección y expresión se debe reducir, y se ha de inhibir el ejercicio intelectual y la expresión emocional. Los ciudadanos son felices, pero John el Salvaje considera que esta felicidad es artificial y sin alma. En una escena crucial discute con otro personaje, el interventor mundial de Europa Occidental Mustafa Mand, sobre el hecho de que el dolor y la angustia son parte tan necesaria de la vida como la alegría, y que sin ellos, poniéndolo en perspectiva, la alegría pierde todo significado. El segundo problema presentado en la novela es que la libertad de elección, la inhibición de la expresión emocional y la búsqueda de ideas intelectuales resultan en la ausencia de la felicidad. Este problema se muestra en principio a través del personaje de Bernard, pero también a través del comportamiento de John en las fases finales de la novela. Incapaz de suprimir por completo su deseo hacia Lenina, que considera inmoral, y preso del remordimiento por ser incapaz de expresar su dolor ante la muerte de su madre, busca aislarse de la sociedad. En el último capítulo, Bernard Marx y su amigo Helmholtz Watson van al exilio en las Islas Malvinas, pero no se le permite al salvaje ir con ellos. En cambio, encuentra un viejo faro en la zona rural de Inglaterra y se establece allí. Intenta iniciar una nueva vida como un ermitaño, incluyendo un régimen de mortificación de la carne y autoflagelación por acordarse de Lenina. Desafortunadamente, al ser ahora una celebridad, es acosado constantemente por los reporteros curiosos. Finalmente, después de un vídeo de él autoflagelándose, los visitantes llegan en mayores cantidades, entre ellos Lenina, y sucumbe a una orgía de sexo y soma tras atacar a Lenina. A la mañana siguiente, presionado por el dolor, el remordimiento y la desesperación, se suicida haciendo así valer en vano el experimento de Mustafa Mand. En otros temas, el libro ataca la producción del ensamblaje en línea como humillante, la liberación de la moral sexual calificándola como una afrenta contra el amor y la familia, el uso de eslóganes, el concepto de un gobierno centralizado, y el uso de la ciencia para controlar los pensamientos y acciones de la gente. Huxley ataca a la sociedad consumista y capitalista. En la novela, el fundador legendario de la sociedad fue Henry Ford, el fabricante de coches y creador del sistema de la cadena de montaje. De hecho, Ford es el dios de esta sociedad. La letra T, una referencia al modelo T de Ford, ha reemplazado la cruz cristiana como un símbolo casi religioso. El título del libro es una cita de Miranda en el acto V de la obra La Tempestad de Shakespeare, cuando ella conoce por primera vez otra gente diferente a su padre. John el Salvaje es un fuerte fanático de Shakespeare, lo que lo ubica en un rango superior a la mayoría de la distópica humanidad de Huxley. Al igual que la mayoría del pasado artístico y logros culturales, las obras de Shakespeare son archivadas y desconocidas en esta sociedad, excepto por los controladores mundiales. Interpretación. Ha sido afirmado por varios críticos literarios, y respaldado por el propio Aldous Huxley, que el libro, además de satirizar el desarrollo de la sociedad contemporánea, marca una perspectiva suicida acerca del futuro de la misma. En la novela, la reserva, la cual es asociada con el pasado, y todo lo que ésta contiene como miseria y enfermedades, y la sociedad mundial, la cual representa el futuro, se unen en el protagonista, John el Salvaje. En un sentido metafórico, esta unión podría representar el presente, en la medida que John no es parte ni del pasado ni del futuro de las sociedades pasadas ni venideras. Parece tener simbolismos filosóficos muy claros en la lucha entre la verdad y la ficción en la que cada uno puede vivir, o se supone que vivimos la mayoría de todos nosotros. Es claro el paralelismo con el mito de la caverna de Platón, en la que la gente es feliz, aunque es esclava, sin libertad en la prisión de su propia mente. La trilogía cinematográfica Matrix utilizó varias ideas de un mundo feliz, donde se vive en un mundo completamente irreal. También se trata este tema, aunque en menor medida, en la película de Satan's Floor.
Ante estos datos cabe resaltar que Huxley se consideraba a sí mismo un anarquista, lo que explicaría parte de su visión de la vida sobre todo en el ámbito político, aunque a ojos del movimiento libertario de ese tiempo uno heterodoxo o si se quiere, contradictorio.